El reloj de pie del salón sonaba tan fuerte como el mazo de un juez. «Discúlpate», dijo Leonard. Su voz era plana, despojada por completo de la calidez que normalmente reservaba para ella. «Discúlpate con mi familia, Cordelia, o abandona esta casa». Ella miró al hombre con el que se suponía que iba a casarse. Él no pedía arrepentimiento, exigía su sumisión a una mentira. Dejó su taza de té. La porcelana tintineó contra el platillo. «Entonces haré mis baúles». El salón de la casa Harland era sofocantemente opulento. Pesadas cortinas de terciopelo bloqueaban la gris tarde londinense. Celaban la habitación en una asfixiante calidez de luz ámbar. Olía a cera de abejas, a lavanda seca y al amargo sabor del té de Ceilán recién hecho. Cordelia estaba de pie junto a la chimenea. El calor del fuego le quemaba la parte posterior de las pantorrillas a través de su vestido de lana, pero sentía un frío absoluto. Frente a ella estaba Leonard Harrington, el duque de Harland. Su postura era rígida, sus anchos hombros cuadrados bajo un abrigo azul oscuro, meticulosamente confeccionado. Parecía en cada centímetro el aristócrata que era, orgulloso, inamovible y completamente convencido de su propia rectitud. Sentada junto a la ventana, cuidando una copa de jerez con un aire de fragilidad ensayada, estaba su madre, la duquesa viuda Agatha, y recostado contra la lejana estantería estaba Simon, el primo de Leonard, quien era el arquitecto de todo este desastre. «No puedes hablar en serio», dijo Leonard. Las palabras cayeron como piedras en la silenciosa habitación. «¿Estás dispuesta a romper nuestro compromiso por un malentendido?» «No es un malentendido, Leonard», respondió Cordelia. Su voz era firme, aunque su mano temblaba. Entrelazó los dedos frente a su cintura para ocultarlo. Simon malversó 300 libras del fondo de ayuda a las viudas de guerra. Vi el libro de contabilidad. Hice coincidir las fechas con el pago repentino y milagroso de sus deudas de juego en el Club Whites. Simon se burló, cruzando los tobillos. La chica está histérica, o quizás simplemente carece de la aritmética necesaria para leer las cuentas de un caballero. Cordelia no miró a Simon. Mantuvo sus ojos en Leonard. Él era el único que importaba. Esperó a que la defendiera, a que exigiera la verdad a su primo, a que mostrara la inquebrantable columna moral de la que se había enamorado. En cambio, Leonard se frotó el puente de la nariz. Parecía agotado, parecía molesto. Parecía un hombre que quería que un problema incómodo simplemente desapareciera. «Cordelia, basta», dijo Leonard. «Simon ha explicado la discrepancia. Los fondos fueron reasignados temporalmente para asegurar un mejor rendimiento. Fue un asunto de negocios de la finca. Un asunto de cubrir sus deudas», replicó ella. «Le robó a las viudas, Leonard. Estás defendiendo a un ladrón para proteger el nombre de tu familia». La duquesa viuda golpeó su copa de jerez contra la mesa auxiliar. El cristal sonó con fuerza. «No permitiré que la hija de un varón sin un centavo se pare en mi salón y acuse a mi sobrino de un crimen». «Olvidas tu lugar, señorita Gable. Eres una invitada aquí. Eres tolerada porque mi hijo se apiadó de ti». El silencio que siguió fue absoluto. Cordelia sintió una presión hueca crecer detrás de sus costillas. Piedad. ¿Era eso lo que era esto? Leonard le lanzó a su madre una mirada de advertencia, pero no la contradijo. Se volvió hacia Cordelia. Las líneas alrededor de su boca estaban tensas. Él era un duque. Vivía en un mundo donde la realidad era lo que él y sus pares acordaban que era. El escándalo era el único pecado verdadero. Reconocer el crimen de Simon significaba un escándalo. Por lo tanto, el crimen no había ocurrido. «Has insultado a mi madre y has calumniado a mi primo», dijo Leonard. La autoridad absoluta en su voz hizo que el pecho de Cordelia se oprimiera. «Te daré una oportunidad para rectificar esto. Discúlpate con mi familia, Cordelia, o abandona esta casa». Él esperaba que ella cediera. Lo vio en la ligera relajación de su mandíbula, en la inclinación expectante de su cabeza. Conocía su situación financiera. Su padre había muerto, dejando atrás nada más que deudas y una finca en ruinas en Somerset que había pasado a un heredero lejano. Cordelia tenía 30 libras a su nombre y ninguna perspectiva. Leonard sabía que él era su seguridad, su futuro, su mundo entero.
Estaba usando su indigencia como palanca para doblegarla a su voluntad. Ella lo miró, el rostro apuesto, los firmes ojos grises que había creído conocer tan bien. No era un compañero mirando a un igual, era un señor disciplinando a una dependiente. «Entonces haré mis baúles», dijo ella. Los ojos de Leonard se abrieron de par en par, un destello de genuina sorpresa rompiendo su máscara aristocrática. «Cordelia, no seas absurda. No tienes a dónde ir. Preferiría dormir en la calle que dormir junto a un cobarde», dijo ella. Se dio la vuelta y salió del salón. Sus zapatos de cuero resonaron bruscamente contra el suelo de parqué. No miró hacia atrás, ni siquiera cuando escuchó a Leonard llamarla por su nombre. Arriba, en la gran suite de invitados que había ocupado durante el último mes, el aire estaba completamente quieto. Cordelia no llamó a una doncella. Arrastró su gastado baúl de cuero desde la esquina de la habitación y lo abrió de golpe sobre la cama. El pánico, agudo y cobrizo, sabía a sangre en el fondo de su garganta. «¿Qué has hecho?», gritaba su mente. «Estás arruinada». Pero otra parte de ella, la que recordaba la tranquila dignidad de su padre, la que se negaba a ser tragada por el orgullo de los Harrington, permanecía helada y en calma. Empacó solo lo que había traído consigo. Los sensatos vestidos de día de lana merina, el escritorio de su madre, un par de botas de caminar resistentes. Dejó los vestidos de noche de seda que Leonard le había encargado colgados sobre el diván. Dejó el collar de perlas que le había regalado sobre el tocador, con el broche desabrochado. Tardó 20 minutos. Cuando bajó el baúl por la gran escalera de caracol, vio a Leonard de pie en el vestíbulo. Ahora parecía furioso. La sorpresa inicial se había agriado en orgullo ofendido. «Si sales por esa puerta, Cordelia, no vuelves», dijo él. Su voz resonó en las paredes de mármol. «No te perseguiré». Cordelia agarró el asa de cuero de su baúl. Le sudaban las palmas de las manos. «Lo sé». El lacayo, con aspecto absolutamente aterrorizado, abrió la pesada puerta principal de roble. El aire húmedo y manchado de hollín de Londres entró de golpe, enfriándola al instante. Cordelia salió al pórtico. Hizo señas a un coche de alquiler que pasaba. Subió su baúl con la ayuda a regañadientes del cochero y dio la dirección de una pensión barata en Bloomsbury. Mientras el coche traqueteaba sobre los adoquines, Cordelia no miró por la ventana. Miró fijamente la tapicería apolillada, respirando el olor a tabaco rancio y a caballo mojado, y finalmente permitió que sus manos temblaran. La pensión en Bloomsbury olía a col hervida, a lana húmeda y a desesperación. Cordelia se sentó en el borde de un colchón estrecho y hundido. La habitación no era más grande que el vestidor de Leonard. Una única ventana con corrientes de aire daba a una pared de ladrillo manchada de hollín. Sobre la mesa de madera llena de cicatrices había una taza de hojalata con té aguado y media hogaza de pan que había comprado a un vendedor ambulante por un penique de cobre. Habían pasado 4 días desde que dejó la casa Harland. 4 días de contar monedas, de ignorar el dolor punzante en su estómago, de trazar un plan de supervivencia en una ciudad diseñada para aplastar a las mujeres sin recursos. Se ajustó el chal de punto sobre los hombros. El frío de noviembre se había filtrado en el yeso de las paredes. Le quedaban 15 libras. El resto se había ido en pagar un mes de alquiler por adelantado y en recuperar el reloj de bolsillo de su padre de una casa de empeños. Su único fondo de emergencia. Había intentado encontrar trabajo. Había visitado las agencias de institutrices, sentándose en duros bancos de madera, junto a docenas de otras damas desesperadas y de rostro pálido. Pero la noticia de su compromiso roto se había extendido. La alta sociedad era un pueblo pequeño e incestuoso, y los chismes se movían más rápido que la plaga. Oí que el duque de Harland rompió el compromiso. Dicen que la sorprendió robando. Hay locura en la familia, es muy inestable. Ninguna casa respetable contrataría a una mujer expulsada por un duque. Los encargados de las agencias le habían mostrado la puerta, cortés pero firmemente. Cordelia le dio un mordisco al pan. Estaba rancio y sabía ligeramente a ceniza, pero lo masticó metódicamente, forzándose a tragarlo. No iba a morir de hambre. No iba a volver arrastrándose. Al otro lado de la ciudad,
En la silenciosa sala de lectura con olor a cuero del Club Whites, Leonard estaba sentado en un sillón de orejas, con una copa de brandy intacta en la mano. Estaba enfadado. Una frustración constante y latente le carcomía por dentro. Había esperado que Cordelia durara un día, quizás dos, antes de que la realidad de su situación rompiera su orgullo. Había esperado una carta manchada de lágrimas, entregada por un niño de la calle, suplicando una reunión. Había preparado mentalmente un discurso severo pero indulgente. La aceptaría de vuelta, por supuesto. La amaba. Pero ella tenía que entender la jerarquía de su mundo. Tenía que entender la lealtad. Pero habían pasado 4 días, y solo había silencio. «Pareces un hombre en su propio funeral, Harland», dijo una voz con tono arrastrado. Leonard levantó la vista y vio a Lord Henry, un viejo amigo, dejándose caer en la silla de enfrente. Henry hizo una seña a un camarero para pedir una bebida. «Solo un dolor de cabeza», dijo Leonard, frotándose la sien. «Me lo imagino». Henry se inclinó hacia adelante, bajando la voz. «En el libro de apuestas se paga 3-1 a que la tendrás de vuelta para el martes, aunque Lady Jersey le está diciendo a todo el que quiera escuchar que la señorita Gable perdió el juicio y le tiró una tetera a tu madre». La mandíbula de Leonard se tensó. Cordelia no hizo tal cosa. Tuvimos un desacuerdo. «Es un asunto privado». «¿Privado?», reflexionó Henry, aceptando una copa del camarero. «Claro. Bueno, hiciera lo que hiciera, es una verdadera lástima. Siempre me agradó. Era la única mujer en tu salón que realmente leía un libro en lugar de solo ordenarlos por color». Leonard se quedó mirando su brandy. Sintió una punzada aguda y repentina de ausencia. Extrañaba su humor tranquilo. Extrañaba la forma en que entrecerraba los ojos cuando pensaba profundamente. Extrañaba la realidad tangible que ella aportaba a su vida. Una vida generalmente rodeada de aduladores y hombres que siempre decían que sí. Pero entonces recordó cómo ella se había parado en su salón, llamando ladrón a su primo y cobarde a él. La ira volvió a encenderse, un escudo protector sobre su ego herido. «Recuperará el juicio», se dijo a sí mismo. «No tiene otra opción». De vuelta en Bloomsbury, Cordelia extendió un trozo de papel barato sobre la mesa, llena de cicatrices. Había abandonado la idea de ser institutriz. En su lugar, había recordado a un impresor en Cheapside que publicaba traducciones de ensayos filosóficos franceses. Su padre le había enseñado francés hasta que lo hablaba mejor que el inglés. Mojó su pluma en un frasco de tinta aguada y comenzó a escribir una traducción de muestra de Rousseau. Tenía los dedos rígidos por el frío, pero su caligrafía seguía siendo elegante y precisa. Trabajó hasta bien entrada la noche, la única vela de sebo consumiéndose hasta el final, proyectando largas sombras vacilantes contra el papel pintado que se despegaba. Cuando finalmente se acostó en el colchón lleno de bultos, subiéndose las delgadas mantas hasta la barbilla, no lloró. Llorar gastaba una energía que no podía permitirse perder. Se quedó mirando el techo agrietado y escuchó los lejanos y ahogados sonidos de las calles de Londres. Estaba completamente sola. Estaba asustada, pero por primera vez en su vida se pertenecía enteramente a sí misma. La fachada de la mentira de Simon se mantuvo durante exactamente 12 días. No se desmoronó con una gran revelación, sino con un mundano error administrativo. Leonard estaba en su estudio revisando los libros de contabilidad trimestrales de la finca con su administrador, el señor Penhaligon. Era un trabajo tedioso, del tipo que Leonard solía hojear, confiando en que los números cuadraran. «Su señoría», dijo Penhaligon, dudando, con el dedo apoyado en una página del libro mayor de la finca. «Me cuesta conciliar esta entrada del 14 del mes pasado, una transferencia de 300 libras al Fondo de Mejora Agrícola. Pero no hay recibos correspondientes de equipo o semillas». Leonard frunció el ceño, mirando por encima del hombro del hombre. «¿El 14? Déjame ver». Escaneó la página. La letra era de Simon. Leonard sintió un peso frío y repentino caer en su estómago. Abrió el cajón de su escritorio de caoba y sacó el libro de contabilidad del Fondo de Ayuda a las Viudas de Guerra. El libro que Cordelia había mirado. Los puso uno al lado del otro. Las fechas coincidían. Las cantidades coincidían. Un retiro de la caridad
enmascarado como una transferencia interna, depositado en el fondo general de la finca y luego retirado inmediatamente de nuevo en efectivo. Leonard se quedó mirando la tinta negra hasta que se volvió borrosa. Los números eran irrefutables. No les importaba el nombre de los Harrington. No les importaba el escándalo. Simplemente eran: le robó a las viudas, Leonard. Estás defendiendo a un ladrón. La voz de Cordelia resonó en su memoria, clara y firme por encima del tic-tac del reloj de pie. Leonard cerró los libros de contabilidad. El sonido de las pesadas cubiertas de cuero al cerrarse hizo que Penhaligon diera un respingo. «Déjeme, señor Penhaligon», dijo Leonard. Su voz era peligrosamente tranquila. «Su señoría, fuera». Cuando el administrador salió corriendo de la habitación, Leonard se sentó en el silencio de su estudio. Se sentía físicamente enfermo. El orgullo que lo había mantenido abrigado durante 2 semanas de repente se sintió como una enfermedad. Había mirado a la mujer que decía amar, una mujer de integridad inquebrantable, y la había llamado mentirosa para proteger a un primo que era poco más que un parásito. No solo le había fallado a ella, había fallado a su propio sentido del honor. No llamó a un lacayo, salió del estudio, subió las escaleras de 2 en 2 y abrió de golpe la puerta de la sala de billar. Simon estaba allí, aplicando tiza a un taco, con una copa de clarete apoyada en el borde de la mesa de paño verde. Levantó la vista, con una sonrisa perezosa en el rostro. «Leonard, ¿te apetece una partida?» Leonard cruzó la habitación en 3 zancadas. No habló. Agarró a Simon por las solapas de su abrigo de terciopelo y lo estrelló contra los paneles de roble. El taco de billar cayó al suelo con estrépito. El clarete se derramó, una mancha de color rojo oscuro empapando la alfombra. «Oye, ¿qué demonios?», jadeó Simon, con los ojos muy abiertos de pánico mientras el antebrazo de Leonard presionaba su garganta. «300 libras», dijo Leonard, su voz un gruñido bajo y cruel. «Lo robaste de la caridad. Usaste las cuentas de la finca para blanquearlo, y me dejaste desterrar a la única cosa decente en esta casa para cubrir tus huellas». Simon intentó apartar el brazo de Leonard, su rostro enrojeciendo. «Leonard, por favor, puedo explicarlo. Los acreedores amenazaban con romperme las piernas». «No me importa si amenazan con tirarte al Támesis», susurró Leonard. Soltó a Simon, retrocediendo como si tocarlo fuera contaminante. «Tienes hasta mañana por la mañana para hacer tus maletas. Te vas de Londres. Irás a la finca en Northumberland y te quedarás allí hasta que hayas pagado con trabajo cada penique que robaste. Si veo tu cara en la ciudad antes de eso, entregaré los libros de contabilidad al magistrado yo mismo». Simon se frotó la garganta, con aspecto aterrorizado. «Leonard, no puedes. El escándalo...» «Al diablo con el escándalo», dijo Leonard. Se dio la vuelta y salió de la habitación. Tenía que encontrarla. Le llevó 3 horas y un generoso soborno al cochero, que se la había llevado para rastrear la dirección. Cuando el elegante carruaje negro de Leonard, con el escudo ducal, entró en la estrecha y sucia calle de Bloomsbury, parecía una nave espacial alienígena aterrizando en un barrio pobre. Leonard bajó al barro helado. El olor de la calle lo golpeó. Verduras podridas, humo de carbón, alcantarillas abiertas. Su pecho se contrajo. «Ha estado viviendo aquí por mi culpa». Se acercó a la ruinosa pensión. Antes de que pudiera llamar a la puerta principal desconchada, la vio. Cordelia caminaba por la calle, cargando una pesada cesta de carbón. Llevaba un sencillo vestido de lana gris desvaído y un chal de punto. Su rostro estaba pálido, su nariz roja por el frío, pero su postura era tan erguida como siempre. Estaba hablando con un niño joven y harapiento que caminaba a su lado, con una pequeña sonrisa jugando en sus labios. Parecía cansada. Parecía delgada. Parecía hermosa. Leonard dio un paso adelante, su corazón martilleando contra sus costillas. «Cordelia». Ella se detuvo. La sonrisa desapareció. Lo miró, observando su impecable abrigo, sus pulidas botas Hessian, el reluciente carruaje detrás de él. Leonard esperaba ira. Esperaba que le lanzara insultos, que exigiera una disculpa, que llorara. Estaba dispuesto a arrodillarse en el barro y suplicar su perdón. Estaba dispuesto a darle todo. Pero Cordelia
No parecía enfadada. Lo miró con la calma y distante amabilidad que uno podría reservar para un extraño que pide indicaciones. Cambió la pesada cesta de carbón a su otra cadera. «Su señoría», dijo, su voz perfectamente educada. La formalidad se sintió como un cuchillo deslizándose entre sus costillas. «Cordelia, por favor». Se acercó, extendiendo la mano para tomar la cesta de ella. «Lo sé todo. Encontré los libros de contabilidad», Simon confesó. Tenías razón en todo». Ella retrocedió, evitando fácilmente su mano. Se quedó con la cesta. «Me alegro de que haya encontrado la verdad», dijo simplemente. «He venido a llevarte a casa», dijo Leonard, la desesperación filtrándose en su voz. «Mi madre se disculpará. Yo me disculparé. Públicamente, si lo deseas. Nos casaremos a finales de mes. Arreglaré esto». Cordelia lo miró. El cielo gris se reflejaba en sus ojos, haciéndolos parecer vastos y fríos. «Usted no entiende, Leonard», dijo suavemente. «No me fui porque cometieras un error. Me fui porque, cuando llegó el momento de elegir entre la verdad y tu orgullo, elegiste tu orgullo. Y cuando te diste cuenta de que no me doblegaría, usaste mi pobreza como un arma contra mí. Estaba enfadado. No estaba pensando. Estabas pensando con perfecta claridad», interrumpió Cordelia, su tono desprovisto de malicia, lo que solo lo hizo doler más. «Pensaste que podías quebrarme. Pensaste que volvería arrastrándome porque no tenía nada más». Se ajustó el chal. El joven a su lado se movió incómodo, mirando al duque. «Pero he descubierto que prefiero no tener nada a tenerte a ti», dijo ella. No esperó a que respondiera. Se dio la vuelta y caminó hacia la pensión, el carbón traqueteando suavemente en la cesta con cada paso. Leonard se quedó congelado en el barro, el frío filtrándose a través de las suelas de sus botas. Vio cómo la pesada puerta de madera se cerraba detrás de ella. Había venido preparado para ofrecer una disculpa, creyendo que era la llave para desbloquear la vida que se suponía que debían tener. Mientras miraba la puerta cerrada, la devastadora realidad lo inundó. Ella no había estado esperando su disculpa. Había estado ocupada construyendo una vida que ya no lo necesitaba en absoluto. El viaje de vuelta a Mayfair duró 40 minutos. Para Leonard, pareció una década. Se sentó en el lujoso interior de terciopelo de su carruaje, mirando el barro que se secaba lentamente en la punta de sus botas Hessian. Le había ordenado a su cochero que tomara el camino largo. No estaba listo para enfrentarse a la casa Harland. Durante 28 años, esa casa había sido su fortaleza. Ahora se sentía como un mausoleo. Cuando finalmente atravesó las enormes puertas dobles, el lacayo se movió para tomar su sombrero y abrigo con una eficiencia invisible y practicada. Leonard lo detuvo. «¿Dónde está mi madre?», preguntó Leonard. «En el salón de la mañana, su señoría, tomando su té». Leonard se quedó con el abrigo puesto. Caminó por el largo pasillo, los suelos de mármol amplificando sus pesados pasos. Abrió las puertas del salón de la mañana sin llamar. La duquesa viuda Ágata estaba sentada junto al fuego, con una bandeja de plata con bollos intacta sobre la mesa a su lado. Levantó la vista, su expresión de leve molestia por la interrupción. «Leonard, de verdad, ¿has olvidado cómo usar el pomo de una puerta?» «Simon se va», dijo Leonard. No se sentó. Se quedó de pie en el centro de la habitación, trayendo el olor a barro de la calle y a lana mojada al sofocante aire perfumado. «Se va a Northumberland al amanecer. Permanecerá allí indefinidamente». La taza de té de Ágata se detuvo a medio camino de sus labios. La dejó lentamente. «No seas dramático. Cometió un pequeño error de juicio. Es de la familia». «Es un ladrón», corrigió Leonard, su voz completamente plana. «Robó del fondo de las viudas. 300 libras. Usó los libros de contabilidad de mi finca para ocultarlo». «¿Y vas a exiliarlo por unos cientos de libras?» Agitó una mano con desdén. «Págalo de tus propias cuentas. El asunto está zanjado». Leonard miró a la mujer que lo había criado. Vio el derecho férreo en la forma de su mandíbula, la negativa absoluta a reconocer cualquier realidad que la incomodara. Era exactamente el mismo derecho que él había llevado como armadura durante toda su vida. Era la armadura que Cordelia había hecho añicos. «Ya lo he devuelto», dijo Leonard. «Pero el asunto no está zanjado. Cordelia tenía razón. Se paró en esta casa, nos dijo la verdad, y la llamamos mentirosa.
Agatha se erizó. Su postura se enderezó. Ah, esto es por la chica. Debería haberlo sabido. Estás castigando a tu propia sangre porque una solterona sin un centavo hirió tu ego al marcharse. Estoy castigando a un ladrón porque violó la ley, dijo Leonard. Su voz bajó, perdiendo su calor, reemplazada por una certeza fría y asentada. Y te digo, madre, que si alguna vez vuelves a hablar de Cordelia, con algo que no sea un respeto absoluto, encontrarás tu asignación severamente recortada y tus invitaciones para organizar eventos en esta casa revocadas. Los ojos de Agatha se abrieron de par en par con genuina sorpresa. «Me estás amenazando». «Estoy declarando un hecho», dijo Leonard. Se giró hacia la puerta. «Disfruta de tu té». A 3 millas de distancia, en Cheapside, Cordelia estaba descubriendo el peso exacto de un chelín. El señor Harding, un impresor corpulento con tinta permanentemente manchada en los pliegues de sus nudillos, empujó 3 monedas de plata a través del mostrador de madera rayado. «Es un buen trabajo, señorita Gable», gruñó Harding, limpiándose las manos en un sucio delantal de lona. Su francés es limpio. No intenta hacer que Rousseau suene como un poeta. Deja que suene como el bastardo enfadado que era. Cordelia recogió las monedas. Estaban frías. Representaban 2 días de trabajo incesante, temblando en su pequeña mesa, con los dedos acalambrados alrededor de la pluma. No era suficiente para comprar carne. Apenas alcanzaba para cubrir el carbón de una semana y una hogaza de pan. «Gracias, señor Harding», dijo ella. Guardó las monedas en su ridículo. «Tengo otro panfleto», dijo Harding, buscando debajo del mostrador. Sacó una pila de páginas fuertemente encuadernadas. Teoría política. Material peligroso, francamente. El tipo de cosa que a la corona no le gusta que circule en inglés. ¿Lo quiere? Cordelia miró el panfleto. Si la atrapaban traduciendo material sedicioso, podría ser arrestada. La ex prometida del duque de Harland, arrastrada ante un magistrado. El escándalo sería absoluto. Pensó en la madre de Leonard, sentada en su salón iluminado de ámbar, bebiendo jerez. Pensó en la jaula cómoda y sofocante de la que había escapado por poco. «Lo aceptaré», dijo Cordelia. Harding ofreció una sonrisa sombría y de aprobación. «Un penique por página. Tráigamelo de vuelta para el jueves». Cordelia caminó de regreso a Bloomsbury, bajo la lluvia helada. Sus botas tenían fugas. El dobladillo de su vestido estaba empapado de agua fangosa. Su estómago se contrajo con un hambre aguda e innegable. Sin embargo, mientras apretaba el áspero panfleto de papel bajo su chal para mantenerlo seco, sintió una extraña y feroz chispa en su pecho. Estaba sobreviviendo. El mundo era brutal, frío y completamente indiferente a su existencia. Pero ahora era su mundo. No era un caso de caridad. No era una posesión para ser descartada cuando era inconveniente. Se estaba ganando su propio pan. Cuando llegó a su pensión, no miró hacia las opulentas calles de Mayfair. Subió las escaleras crujientes, encendió su única vela de sebo y comenzó a trabajar. Para enero, la escarcha de Londres era lo suficientemente espesa como para agrietar las ruedas de los carruajes. Las manos de Cordelia habían cambiado. La piel suave e inmaculada de la hija de un caballero había desaparecido. Sus nudillos estaban perpetuamente en carne viva por el frío. Las yemas de sus dedos, permanentemente manchadas con la oscura tinta ferrogálica. Tenía 2 vestidos. Uno que usaba y otro que lavaba y colgaba junto a la pequeña rejilla de su habitación para que se secara. Se había convertido en una presencia habitual en la imprenta de Harding. Era eficiente, implacable en sus traducciones y completamente antisentimental. Harding había comenzado a darle textos más voluminosos, documentos legales de comerciantes franceses, tratados filosóficos, incluso alguna que otra pieza de escandalosa literatura francesa que encuadernaba en cubiertas marrones lisas y vendía a un precio superior. Estaba ganando lo suficiente para comer todos los días. Se había comprado un nuevo par de botas de cuero resistentes. Era una vida escasa y difícil, pero poseía una pureza matemática. El esfuerzo equivalía al resultado. El trabajo equivalía a la supervivencia. No había libros de contabilidad ocultos. Leonard, por el contrario, se ahogaba en libros de contabilidad.
Había despedido a su administrador, Penhaligon, después de descubrir que el hombre sabía sobre la malversación de Simon y había mirado para otro lado. Leonard se había hecho cargo de la gestión de la finca él mismo. Pasaba sus días en su estudio, enterrado en rendimientos de cultivos, reparaciones de inquilinos y asignaciones de caridad. Había dejado de asistir a la sociedad. Las invitaciones se acumulaban en una bandeja de plata en el vestíbulo, acumulando polvo. La alta sociedad era una máquina impulsada por los chismes, y la repentina retirada de Leonard había alimentado especulaciones interminables. «Está desconsolado», decían algunos. «Se ha vuelto loco», susurraban otros. La verdad era mucho más mundana. Leonard estaba simplemente asqueado. Cada vez que entraba en el Club Whites y veía a hombres apostando cientos de libras a qué gota de lluvia llegaría primero al final de un cristal de ventana, se sentía enfermo. Veía a los mismos hombres que habían bebido alegremente con Simon, hombres que sabían exactamente el tipo de degenerado que era su primo, pero que lo acogían porque tenía el apellido correcto. Era un ecosistema de podredumbre protegida. El único consuelo de Leonard era un secreto terrible y desesperado. Sabía exactamente dónde estaba Cordelia. Había contratado a un discreto detective de Bow Street, no para molestarla, sino simplemente para informar sobre su seguridad. Sabía que compraba su carbón a un niño llamado Thomas los martes. Sabía que visitaba la imprenta de Harding. Sabía que llevaba un chal gris desvaído. Le costó cada onza de su fuerza de voluntad no intervenir. Sabía que aparecer con un carruaje lleno de comida y ropa de abrigo sería el insulto definitivo. Demostraría que todavía la veía como un problema que resolver con su riqueza. Pero a medida que la profunda helada de finales de enero se instalaba, la contención de Leonard se resquebrajó. Fue a ver a su abogado, un hombre seco y sin humor llamado señor Abernathy. «Necesito que redacte un contrato», dijo Leonard, paseando por la oficina de Abernathy, en Chancery Lane. «Para un trabajo de traducción, una serie de textos legales franceses, muy complejos. Necesito que le ofrezca el trabajo a una señorita Cordelia Gable. Use un alias. Dígale que el cliente es un rico comerciante de York. Ofrézcale 50 libras por la finalización del trabajo». Abernathy se ajustó las gafas. «¿50 libras, su señoría, por una traducción? La tarifa del mercado es quizás una décima parte de eso». «Soy consciente de la tarifa del mercado», espetó Leonard. «Simplemente hágalo, y asegúrese de que el dinero se pague como un anticipo, por adelantado. Dígale que es una práctica estándar». 2 días después, Cordelia estaba sentada frente al señor Abernathy en su oficina oscura y polvorienta. Llevaba su mejor vestido, la lana gris meticulosamente cepillada, su postura impecable. Escuchó en silencio mientras Abernathy hablaba monótonamente sobre el rico comerciante de York, la urgencia de los documentos legales y el inusualmente generoso anticipo. Empujó una pesada bolsa de cuero a través del escritorio. Tintineó pesadamente. 50 libras en soberanos de oro. Era suficiente para alquilar un piso decente, comprar carne fresca, adquirir un nuevo abrigo de invierno y vivir cómodamente durante un año. Cordelia miró la bolsa. Luego miró el contrato que Abernathy había deslizado sobre el escritorio para su firma. Leyó la letra pequeña. Reconoció el grueso papel vitela de color crema. Era exactamente el mismo papel pesado utilizado por la finca Harland para sus contratos de arrendamiento. Reconoció la redacción legal, una forma arcaica específica de detallar la confidencialidad que había visto a Leonard revisar una docena de veces durante su compromiso. Cordelia sintió un lento y oscuro rubor de ira subir por su cuello. No era malicia, lo sabía. Era peor que la malicia, era piedad. Era Leonard sentado en su estudio forrado de terciopelo, decidiendo que no podía soportar la idea de su sufrimiento y usando su riqueza inagotable para orquestar secretamente su salvación. Todavía estaba tratando de manejarla. Todavía estaba tratando de ser el señor que provee a su dependiente. Cordelia se puso de pie. No tocó el oro. «Señor Abernathy», dijo. Su voz era de hielo. «Sí, señorita Gable. ¿Tiene alguna pregunta sobre los términos?» «Tengo un mensaje para su cliente en York», dijo ella. Cogió el contrato de color crema y lo rasgó precisamente por la mitad.
luego en cuartos. Dejó que los trozos cayeran sobre la bolsa de cuero. Dígale al duque de Harlan que mi integridad no estaba en venta cuando vivía en su casa, y mi orgullo no está en venta ahora. Dígale que si desea aplacar su culpa, debería donar estas 50 libras al fondo de las viudas que su familia saqueó tan despreocupadamente. La boca de Abernathy se abrió, pero no salió ningún sonido. Cordelia se dio la vuelta y salió de la oficina, de vuelta al aguanieve helado. Acababa de rechazar un año de comodidad. Su estómago gruñó ferozmente mientras caminaba, y sus botas dejaban entrar el agua helada. Se detuvo a la sombra de un callejón, se apoyó contra la pared de ladrillo húmeda y presionó los talones de sus manos contra sus ojos. Se permitió exactamente una exhalación entrecortada y temblorosa. Luego bajó las manos, enderezó los hombros y caminó de regreso a la imprenta. Tenía trabajo que hacer. Leonard estaba sentado en su estudio, mirando los trozos de papel vitela rasgados sobre su escritorio. Abernathy los había entregado hacía una hora, con el rostro pálido de vergüenza, repitiendo el mensaje de Cordelia palabra por palabra. Dígale que si desea aplacar su culpa, debería donar estas 50 libras al fondo de las viudas. Leonard tocó el borde irregular del papel rasgado. No se sentía enfadado. Se sentía completa y totalmente expuesto. Había pensado que estaba siendo noble, había pensado que la estaba protegiendo, pero el brutal rechazo de Cordelia despojó el autoengaño. No estaba tratando de ayudarla, estaba tratando de aliviar su propia incomodidad al saber que ella tenía frío. Estaba tratando de comprar su salida de la culpa de haberla empujado al barro. Ella no necesitaba su dinero. Necesitaba la única cosa que él se había negado categóricamente a darle cuando importaba: respeto. Leonard se puso de pie. Caminó hacia la caja fuerte oculta detrás de un panel de caoba en la pared. La abrió, recuperó un grueso fajo de billetes y los metió en el bolsillo de su abrigo. No ordenó el carruaje, caminó. Caminó desde Mayfair hasta la Bolsa Real. Las calles estaban atascadas de carros, comerciantes y hollín. Ignoró las miradas de los peatones sorprendidos de ver a un duque caminando solo sin paraguas bajo una llovizna cortante. Encontró la oficina del Fondo de Ayuda a las Viudas de Guerra. Era una habitación estrecha y lúgubre dirigida por un empleado de aspecto cansado. Leonard entró, colocó 300 libras en el mostrador, la cantidad exacta que Simon había robado, y añadió las 50 libras que había intentado darle a Cordelia. «Donación anónima», le dijo Leonard al empleado atónito. «Asegúrese de que se registre hoy». Pero pagar la deuda en secreto no era suficiente. Ya no. Esa noche, Leonard fue al Club White's. El club estaba abarrotado. El aire estaba denso por el humo de los puros y el bajo murmullo de los chismes aristocráticos. Cuando Leonard entró en el salón principal, la sala se volvió notablemente más silenciosa. Los hombres que habían estado especulando sobre su ausencia, de repente encontraron fascinantes sus copas de brandy. Lord Henry estaba sentado en una mesa de cartas cerca del fuego. Levantó la vista, con una sonrisa cautelosa en el rostro. «Harlan, qué bueno verte unirte a los vivos. Ven, toma asiento». Estábamos discutiendo el desastroso intento de Lord Carlisle de emparejar sus caballos castrados bayos. Leonard no se sentó. Se quedó de pie junto a la mesa, obligando a los otros hombres a mirarlo. «He estado ausente», dijo Leonard. No levantó la voz, pero el timbre de mando natural de la misma se extendió por la silenciosa habitación. «He estado ausente», dijo Leonard. 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 El silencio en la sala se profundizó. La caída de un alfiler habría sonado como un disparo. «Hace varios meses, mi primo, Simon, malversó 300 libras del Fondo de Ayuda a las Viudas», continuó Leonard, mirando directamente a Lord Henry, pero hablando a toda la sala. «Usó mis libros de contabilidad para ocultarlo. La señorita Cordelia Gable descubrió esta discrepancia. Me lo hizo saber». Leonard respiró lentamente. El humo del puro le quemaba la garganta. «Elegí proteger la reputación de mi familia en lugar de reconocer la verdad. Llamé mentirosa a la señorita Gable y le exigí que se disculpara. Ella se negó y abandonó mi casa.
Se fue porque posee un coraje moral del que yo carecía por completo. Alguien en el fondo de la sala carraspeó nerviosamente. Lord Henry miró a Leonard, con la boca ligeramente abierta, completamente horrorizado por la violación de la etiqueta social. Los aristócratas no aireaban sus trapos sucios. Ciertamente no confesaban su cobardía en medio del Club Whites. «Declaro esto ahora», dijo Leonard, su voz dura como el hierro, «porque he oído los rumores que circulan sobre el carácter de la señorita Gable. Si algún hombre en esta sala, o alguna mujer en sus hogares, pronuncia una sola palabra despectiva sobre Cordelia Gable, me responderá a mí. La culpa fue enteramente mía. El deshonor es enteramente mío». Miró alrededor de la sala, encontrándose con las miradas sorprendidas e incómodas de sus pares. Acababa de detonar su propia reputación inexpugnable. Ya no era el perfecto duque de Harland. Era un hombre que encubrió a un ladrón e intimidó a una mujer indigente. Leonard se dio la vuelta y salió del club. Cuando sintió el aire frío de la noche de la calle St. James, no se sintió arruinado. Por primera vez en 3 meses, sintió que podía respirar. El chisme tardó 2 días en cruzar la frontera invisible entre el West End y Cheapside. Cordelia estaba en el mostrador de Harding, corrigiendo una hoja de texto recién impresa, cuando Harding entró con un periódico barato de a penique. «¿Ha leído esto, señorita Gable?», preguntó Harding, arrojándolo sobre el mostrador. Cordelia le echó un vistazo. El titular era sensacionalista, pero el núcleo de la historia estaba allí. Duque confiesa en Club de Caballeros. Primo exiliado por robo. La solterona que sabía la verdad. Cordelia se quedó mirando la tinta borrosa. Leyó el relato del discurso de Leonard en el Club Whites. Se había llamado a sí mismo cobarde públicamente. Había limpiado su nombre explícita y agresivamente ante los chismosos más poderosos de Inglaterra. Tocó el papel. Sus dedos ásperos y manchados de tinta se detuvieron sobre el nombre impreso de Leonard. Se arruinó a sí mismo, señaló Harding, observándola de cerca. O casi. No perdonan ese tipo de honestidad, esos señores. Los hace quedar mal. No, dijo Cordelia en voz baja. No lo hacen. Sintió una extraña opresión en el pecho. No era la reivindicación triunfante que podría haber esperado. Era una comprensión pesada y dolorosa. Leonard finalmente había hecho lo que ella le había pedido en el salón aquel día. Había elegido la verdad por encima de su orgullo, solo que le había costado perderla para hacerlo. A la tarde siguiente, Cordelia caminaba por Fleet Street, con una pesada cartera de traducciones completadas colgada del hombro. El aguanieve se había convertido en una lluvia constante y helada, convirtiendo los adoquines en un espejo resbaladizo y traicionero. Se refugió bajo el toldo de una cafetería para escapar de un carruaje que pasaba y que arrojaba una ola de agua sucia hacia la acera. Mientras estaba allí, sacudiendo el agua de su chal de lana, levantó la vista. De pie bajo el mismo toldo, sosteniendo un maletín de cuero empapado, estaba Leonard. No llevaba sus galas ducales. Llevaba un sencillo abrigo de lana oscura, húmedo en los hombros. Parecía mayor. La suavidad arrogante de su rostro había sido reemplazada por un agotamiento tranquilo y arraigado. Él la vio. Se quedó helado. El rugido de Fleet Street pareció desvanecerse, dejando solo el sonido de la lluvia tamborileando contra el toldo de lona sobre ellos. Cordelia no corrió. No lo fulminó con la mirada. Se mantuvo firme, agarrando su cartera. Leonard no dio un paso adelante. Mantuvo la distancia, apoyándose ligeramente contra la pared de ladrillo. Miró sus manos ásperas, sus botas prácticas, la leve mancha de tinta en su mandíbula. «No te he seguido», dijo Leonard. Su voz era ronca. «Me reunía con un editor por una disputa de la finca. Lo juro». «Te creo», dijo Cordelia. Permanecieron en silencio durante un largo momento. Un caballo relinchó en la calle. «Leí los periódicos», dijo ella en voz baja. Leonard bajó la vista hacia los adoquines mojados. Era la verdad. Debería haberse dicho hace meses. Volvió a mirarla, sus ojos grises despojados de toda pretensión. «No te pido perdón, Cordelia. No lo merezco. Solo necesitaba que supieras que tenías razón. En todo. No le pidió que volviera. No le ofreció dinero. No le dio un ultimátum.
Simplemente se quedó bajo la lluvia, ofreciendo lo único que ella había exigido. Cordelia lo miró de verdad, y vio que el duque de Harland se había ido. En su lugar había un hombre que finalmente había aprendido a pararse en el barro. El encuentro bajo el toldo en Fleet Street no terminó con una reunión llorosa. Terminó cuando la lluvia comenzó a amainar. Leonard asintió una vez, salió del refugio de lona y se alejó en la tarde gris. Cordelia observó cómo su abrigo oscuro se mezclaba con la multitud. Luego agarró su cartera y continuó hacia la imprenta. Esperaba que volviera al día siguiente. Se preparó para ello. Ensayó las palabras agudas y decisivas que usaría para despedirlo de nuevo. No vino. Pasó una semana, y luego un mes. El brutal invierno comenzó a ceder, dando paso al deshielo húmedo y helado de un marzo londinense. Cordelia volvió a su ritmo. Traducía. Compraba su propio carbón. Comía pan duro y cordero barato. Y veía crecer sus ahorros, penique a penique, en una caja de hojalata escondida bajo las tablas del suelo. Luego, un martes por la tarde, entró en la tienda de Harding para entregar una pila de páginas completadas. Leonard estaba de pie en el mostrador. No la estaba buscando. Tenía un libro de contabilidad abierto, señalando una columna de cifras, mientras Harding lo miraba con el ceño fruncido. Leonard llevaba un sencillo abrigo de montar marrón. Tenía una mancha de tinta negra en el puño izquierdo. Cordelia se detuvo en la puerta. La campana sobre su cabeza sonó con fuerza. Leonard se giró, la vio, y por una fracción de segundo, su postura se puso rígida. Luego, la tensión se desvaneció. No se acercó a ella. No le ofreció un saludo dramático, simplemente se apartó del mostrador para darle espacio. «Señorita Gable», dijo. El saludo fue perfectamente nivelado. «Su señoría», respondió ella, acercándose al mostrador y deslizando su cartera sobre la madera rayada. Harding gruñó, tirando de la cartera hacia él. «Buen momento. Su señoría aquí mismo estaba señalando un fallo en la estructura de facturación de mi proveedor de papel. Parece que he estado pagando una prima del 5% en papel vitela francés durante los últimos 3 años». Cordelia miró a Leonard. «¿Está revisando las cuentas del señor Harding?» «Harding está imprimiendo una serie de informes agrícolas para mis fincas», dijo Leonard. Mantuvo las manos en los bolsillos. Se estaba haciendo deliberadamente más pequeño, no amenazante. «Noté el error de margen cuando me entregó la factura. Es un truco común utilizado por los mayoristas en Southwark». Cordelia procesó esto. El duque de Harland, un hombre que 3 meses atrás no sabía el precio de una hogaza de pan, estaba discutiendo los márgenes del papel al por mayor en una imprenta de Cheapside. «Tengo las traducciones de Rousseau for señor Harding», dijo Cordelia, volviendo su atención al impresor. Harding sacó las páginas, hojeándolas con sus pulgares manchados de tinta. «Excelente. Tengo un comprador en Edimburgo que pide 50 copias. El duque aquí compró uno de sus panfletos anteriores, la pieza de teoría política». La cabeza de Cordelia se volvió bruscamente hacia Leonard. Él sostuvo su mirada firmemente. «Era un texto difícil», dijo Leonard. «El francés original es notoriamente denso. Su traducción hizo que el argumento sobre el contrato social fuera notablemente claro. No suavizó su desdén por la riqueza heredada. Traduzco lo que está en la página», dijo Cordelia en voz baja. «Si el autor desprecia a la aristocracia, me aseguro de que el lector inglés lo sienta». Una leve sonrisa autocrítica tocó la comisura de la boca de Leonard. «Lo sentí». Harding empujó una pequeña pila de chelines a través del mostrador hacia Cordelia. Ella los recogió en su palma. El metal estaba caliente por las manos de Harding. Se giró para irse. Leonard no la siguió hasta la puerta. No le ofreció su carruaje. No le preguntó dónde vivía. Simplemente se volvió hacia el libro de contabilidad de Harding. «El proveedor se llama Cobb», le dijo Leonard al impresor mientras Cordelia salía a la calle. «Dígale que si no reembolsa el sobrecargo de los últimos 6 meses, llevará su negocio a...». La puerta se cerró de golpe, cortando su voz. Cordelia se quedó en la acera. Su corazón latía con un ritmo pesado e irregular contra sus costillas. Estaba ferozmente protegida, completamente preparada para defender su independencia ganada con tanto esfuerzo contra cualquier intrusión aristocrática. Pero Leonard no se había entrometido.
Había ocupado el mismo espacio que ella, había reconocido su trabajo y la había dejado marchar. Sucedió de nuevo 2 semanas después. Estaba leyendo un manuscrito francés en una pequeña mesa en una cafetería cerca de St. Paul's. El establecimiento era ruidoso, olía a granos tostados y a lana mojada. Leonard entró, compró un café, la vio en la esquina y se acercó. ¿Puedo sentarme?, preguntó. No hablaré si estás trabajando. Ella miró la silla vacía frente a ella, miró su rostro. La arrogancia aristocrática que una vez había definido sus rasgos había desaparecido por completo, lijada por la humillación pública que había elegido soportar. «Puedes sentarte», dijo ella. Él se sentó, sacó un pequeño y gastado cuaderno de cuero de su bolsillo y comenzó a leer. Cumplió su palabra. Durante 1 hora, el único sonido entre ellos fue el pasar de las páginas y el traqueteo de la cafetería. Cuando Cordelia finalmente cerró su manuscrito y se frotó los ojos cansados, Leonard levantó la vista. «¿Tienes suficiente calor?», preguntó. La pregunta no estaba cargada de piedad. Era una simple pregunta sobre la corriente de aire que venía de la ventana. «Sí», dijo ella. «Bien». Cerró su cuaderno. «Vendí los caballos bayos emparejados, los castrados que dijiste que eran demasiado llamativos para un hombre que afirmaba odiar la atención». Cordelia soltó una risa corta y sorprendida. Era la primera vez que se reía en su presencia en medio año. «¿Amabas esos caballos?» «Amaba la idea de que la gente me viera conducir esos caballos», corrigió Leonard. Miró su taza de café. «También tenías razón en eso. Pasé toda mi vida construyendo una fachada de perfección intocable. Era agotador, y me hizo cruel». Levantó la vista, encontrándose con sus ojos. El gris en ellos era claro y nítido. «Estoy aprendiendo a vivir en el suelo, Cordelia», dijo en voz baja. «Es sucio. Es difícil, pero es real». Se puso de pie, dejó una moneda en la mesa por su café, se quitó el sombrero y salió. Cordelia se quedó sentada en la cálida y ruidosa habitación, mirando la silla vacía. Tocó la cubierta de su manuscrito. La fortaleza de hielo que había construido alrededor de su corazón durante el largo y helado invierno finalmente comenzó a mostrar una fractura microscópica. La verdadera prueba de la transformación de Leonard no provino de su propia contención, sino de la completa falta de ella de su madre. La duquesa viuda Agatha había observado el suicidio social de su hijo con creciente horror. Lo había visto vaciar los salones de la casa Harland, despedir al personal que robaba de las cuentas y vender los lujos extravagantes que definían su estatus. Había asumido que era una fiebre, una locura temporal provocada por un ego herido. Cuando la fiebre no cedió en abril, decidió curarla ella misma. Cordelia caminaba de regreso a su pensión en Bloomsbury al anochecer. Los días se alargaban, el aire olía débilmente a barro del Támesis y a ladrillo húmedo. Al girar en su estrecha calle, un enorme y reluciente carruaje negro bloqueaba el camino. El escudo de los Harland estaba blasonado en la puerta en pan de oro. Los 2 lacayos uniformados parecían completamente absurdos de pie en la cuneta del barrio pobre. La puerta del carruaje se abrió. Agatha salió. Llevaba un vestido de seda color ciruela oscuro y un pesado manto de piel. Miró la pintura desconchada de la pensión, los perros callejeros olfateando la basura y, finalmente, a Cordelia. Su labio superior se curvó con profundo disgusto. «Se la ve pálida, señorita Gable», dijo Agatha, «y más delgada. La pobreza no le sienta bien». Cordelia se detuvo a unos 3 metros. No hizo una reverencia, no se inmutó, simplemente miró a la mujer que una vez la había aterrorizado. Ahora, de pie con sus botas resistentes y con chelines que había ganado en el bolsillo, Agatha solo parecía una anciana con demasiado terciopelo. «¿Duquesa?», dijo Cordelia con calma. «¿Está perdida?». «La ópera está a varias millas al oeste». Los ojos de Agatha se entrecerraron. Metió la mano en su ridículo de seda y sacó un sobre pesado. Lo extendió. «Aquí hay un giro bancario por 2000 libras», dijo Agatha. Su voz era quebradiza, afilada como un cristal roto. «Está girado contra mis cuentas personales, no las de Leonard. Es suficiente dinero para que viaje a América o al continente
y viva cómodamente el resto de su vida, una vida de caballero. Nunca más tendrá que quitarse el polvo de carbón de las uñas. Cordelia miró el sobre. 2.000 libras. Era una fortuna. Era un salvavidas diseñado para ser una correa. ¿Y la condición?, preguntó Cordelia. «Te vas de Londres esta noche», ordenó Agatha. «Nunca vuelvas a hablar con mi hijo. Eres un cáncer para su reputación, señorita Gable. Se humilló en el Club Whites por tu culpa. Está desmantelando su propia finca porque está obsesionado con este ridículo martirio de clase trabajadora con el que lo has infectado. Toma el dinero y desaparece». Cordelia sintió una calma lenta y silenciosa asentarse sobre ella. 6 meses atrás, en el salón, esta mujer la había hecho sentir pequeña, inútil y completamente dependiente. Ahora Cordelia veía la transacción por lo que era. No era poder, era puro pánico desesperado. Cordelia no tomó el sobre, se acercó, acortando la distancia entre ellas. «Guarde su dinero, su señoría», dijo Cordelia en voz baja. «No tengo uso para él». El rostro de Agatha se enrojeció con un feo tono moteado. «No juegues a la tonta orgullosa conmigo. Vives en un barrio pobre. No tienes nada». «Tengo exactamente lo que he ganado», respondió Cordelia, «que es más de lo que cualquiera en su familia puede decir. Leonard está desmantelando su vida porque finalmente se dio cuenta de que estaba construida sobre mentiras, robos y la explotación de personas que usted considera por debajo de su atención. Si está cambiando, es obra suya, no mía. Tú, pequeña arrogante madre». La voz cortó el aire húmedo de la tarde como un látigo. Ambas mujeres se giraron. Leonard venía a grandes zancadas por la calle adoquinada. Estaba sin aliento, su abrigo desabrochado, sus botas cubiertas de barro. Debió reconocer el carruaje de su madre a distancia y corrió. No miró a Cordelia. Caminó directamente hacia su madre. Miró el sobre en su mano. El asco en su rostro era absoluto. «Leonard», dijo Agatha, su voz bajando una octava defensiva. «Estoy manejando esto. Estoy limpiando el desastre que te niegas a». «Sube al carruaje», dijo Leonard. La pura autoridad helada en su voz hizo que uno de los lacayos diera un respingo. «No permitiré que me hablen así». «Subirás al carruaje», interrumpió Leonard, su voz mortalmente tranquila ahora. «Y volverás a la casa Harland. Empacarás tus pertenencias. Para mañana por la noche, te trasladarás a la casa de la viuda en Bath. Tu asignación se reducirá a la mitad, como te advertí. Si alguna vez intentas hablar, sobornar o amenazar a Cordelia de nuevo, la cortaré por completo, y aprenderás lo que es sobrevivir con tu propio trabajo». Agatha miró a su hijo. Su boca se abrió, pero la absoluta finalidad en sus ojos la silenció. No estaba teniendo una rabieta, estaba ejecutando una sentencia. El duque de Harland, que ella había moldeado, estaba muerto. El hombre que estaba ante ella era un extraño forjado en los escombros. Agatha arrebató el sobre, sus manos temblando de rabia, y un miedo repentino y agudo. Se dio la vuelta, recogió sus pesadas faldas y subió al carruaje. El lacayo cerró la puerta de golpe. Leonard se dirigió al cochero. «A Bath. No te detengas hasta que esté fuera de Londres». El carruaje se alejó traqueteando, el escudo dorado desapareciendo en el smog y la oscuridad creciente. Leonard se quedó en la calle. No se volvió hacia Cordelia de inmediato. Se pasó una mano por el pelo, respirando larga y temblorosamente, mirando la carretera vacía. Cuando finalmente se giró para mirarla, parecía completamente agotado. «Lo siento», dijo. Su voz era áspera. «Harding envió a un chico a buscarme. Vio pasar su carruaje por la tienda y dirigirse hacia aquí. Vine tan rápido como pude». «No necesitabas venir», dijo Cordelia. «No iba a tomar su dinero. Y no le tengo miedo». «Sé que no», dijo Leonard. La miró, sus ojos trazando la obstinada y hermosa forma de su mandíbula. «No vine a rescatarte, Cordelia. Vine a detenerla. Era mi desastre que limpiar, no el tuyo». Finalmente había entendido la diferencia. No estaba jugando al caballero blanco. Estaba asumiendo la responsabilidad de la toxicidad de su propio mundo. Cordelia miró el barro en sus botas. Miró al hombre que acababa de exiliar a su propia madre para proteger su paz. «Estás cubierto de barro, Leonard», dijo en voz baja.
Me estoy acostumbrando, respondió él. Le ofreció una pequeña y agotada sonrisa. Cordelia se encontró devolviéndosela. Fue el primer puente genuino construido entre ellos en la oscuridad. Tengo traducciones que terminar, dijo Cordelia. Tengo libros de contabilidad que equilibrar, dijo Leonard. Se quitó el sombrero. Buenas noches, señorita Gable. Buenas noches, Leonard. Él se alejó. Esta vez, Cordelia lo observó hasta que dobló la esquina. El nudo apretado en su pecho finalmente, permanentemente, se deshizo. Era finales de mayo cuando la última pieza del viejo mundo fue desmantelada. Cordelia caminaba por el Victoria Embankment. El sol era cálido, reflejándose en el Támesis en destellos brillantes y cegadores. El aire olía a sal y a espino en flor. Llevaba un vestido nuevo, no de seda, sino de paño de alta calidad de un azul marino profundo y rico. Lo había comprado ella misma. Se había mudado de la pensión en Bloomsbury y había alquilado un piso limpio y modesto de 2 habitaciones en un respetable distrito de comerciantes. Ya no estaba sobreviviendo. Estaba viviendo. Lo vio esperando junto a la balaustrada de piedra. Leonard llevaba un abrigo gris bellamente confeccionado, pero las corbatas excesivas y llamativas de su pasado habían desaparecido. Parecía sólido, arraigado. Observaba las barcazas moverse pesadamente por el río. Durante los últimos 2 meses, se habían encontrado a menudo. Cafeterías, la imprenta, paseos por los parques menos de moda. Hablaban de filosofía, de las reformas de la finca que estaba impulsando a través de sus abogados, de los libros que ella estaba traduciendo. Discutían, debatían. Era en un plano de total igualdad. Nunca mencionó el pasado, y nunca presionó por un futuro. Simplemente la dejó existir. Cuando Cordelia lo alcanzó, se apoyó en el muro de piedra a su lado. «Me pediste que nos encontráramos aquí», dijo Cordelia. Leonard se volvió hacia ella. El viento agitó su cabello oscuro. «Así es. Tengo noticias y una pregunta. Primero las noticias. He arrendado la casa Harland», dijo Leonard. Cordelia parpadeó, genuinamente sorprendida. «¿Has arrendado la sede ducal?» «Al embajador francés, por 10 años». Leonard volvió su mirada al agua. «Desprecio esa casa. Desprecio todo lo que representa. No puedo venderla debido al mayorazgo, pero no tengo que vivir en ella. Los fondos del arrendamiento se destinarán directamente a reparar las granjas de los inquilinos en Northumberland, que mi familia descuidó durante 3 generaciones». Cordelia miró su perfil. La escala de lo que había hecho era asombrosa. Había desmantelado sistemáticamente los monumentos físicos de su arrogancia. «¿Dónde vivirás?», preguntó ella. «Compré una casa en Kensington», dijo Leonard. «No es un palacio, es un hogar. Tiene un gran jardín. Tiene una biblioteca con excelente luz. Requiere un personal de exactamente 3 personas». Hizo una pausa. Se giró para mirarla de frente. Está completamente vacía. Cordelia sintió una repentina y profunda quietud asentarse sobre el mundo. Las barcazas en el río parecieron detenerse. El ruido de la ciudad se desvaneció, hasta convertirse en un bajo zumbido. Leonard metió la mano en el bolsillo interior de su abrigo. No sacó un anillo. Sacó un trozo de papel grueso y de color crema doblado. «La última vez que solicité o redacté un contrato para ti, lo hiciste pedazos», dijo Leonard, su voz completamente firme, aunque ella podía ver el ligero temblor en sus manos. «Espero que este tenga un mejor destino». Le ofreció el papel. Cordelia lo tomó. Lo desdobló. Era un acuerdo matrimonial, pero era completamente diferente a cualquier documento redactado por la aristocracia. Garantizaba explícitamente a Cordelia sus propios ingresos independientes, financiados con una cuenta privada que Leonard no podía tocar. Establecía que conservaba el derecho a continuar con su trabajo de traducción si así lo deseaba. Eliminaba las cláusulas arcaicas de obediencia y sumisión, reemplazándolas con términos de gestión conjunta de la finca. Era la prueba de que había escuchado cada una de las palabras que ella había dicho en los últimos 6 meses. «No te pido que vuelvas a la vida de la que te alejaste, Cordelia», dijo Leonard, y sus ojos grises estaban fijos en los de ella, desnudos, ofreciendo nada más que la verdad absoluta. «Yo destruí esa vida.
Te pregunto si construirás una nueva conmigo, en tus términos, como mi igual. Cordelia miró el contrato en sus manos. Pensó en la habitación helada de Bloomsbury. Pensó en el calor abrasador del salón, donde él le había ordenado que se disculpara. Pensó en el hombre que estaba ante ella ahora, un hombre que había caminado a través del fuego de la ruina pública solo para demostrar que podía estar a su lado en el barro. No necesitaba el dinero, no necesitaba su título. Estaba completa y entera por sí misma, lo que significaba que por primera vez era totalmente libre de elegirlo a él. Cordelia dobló el contrato con cuidado y lo guardó en su ridículo. Levantó la vista hacia Leonard. La ansiedad en sus ojos era aguda, luchando con una esperanza desesperada y silenciosa. Kensington, reflexionó Cordelia, su voz suave, pero completamente clara. He oído que la luz en Kensington es excelente para leer. Leonard exhaló. Fue una respiración larga y temblorosa, como si la hubiera estado conteniendo durante medio año. Las líneas tensas y agotadas de su rostro se rompieron, transformándose en una sonrisa tan brillante y genuina que le cortó la respiración. No la agarró, no la atrajo en un abrazo desesperado. Extendió la mano y tomó suavemente su mano desnuda y manchada de tinta. Pasó el pulgar sobre sus callos, honrando la piel áspera que la había mantenido con vida. «Lo es», dijo Leonard en voz baja, «y la biblioteca tiene un escritorio esperándote». Cordelia se acercó, cerrando la última pulgada entre ellos. Dejó que sus dedos se enroscaran alrededor de los de él. El Támesis fluía a su lado, vasto e indiferente, mientras estaban juntos bajo el sol, sosteniendo el peso silencioso e inquebrantable de la verdad. El orgullo es una fortaleza cómoda, pero en última instancia es una prisión. El viaje de Leonard y Cordelia no fue sobre un duque rico salvando a una mujer indigente. Fue sobre una mujer cuya integridad inquebrantable obligó a un hombre poderoso a desmantelar su propio privilegio tóxico. Ella eligió la verdad brutal y helada de las calles sobre una mentira dorada. Y al hacerlo, le enseñó a convertirse en un hombre digno de ella. El amor sin respeto es solo una transacción. Si esta historia de orgullo, desafío e igualdad ganada con esfuerzo te ha conmovido, por favor, dale me gusta al video, compártelo con un amigo y suscríbete para más dramas históricos.